para la próxima, digamos. No sé si me escuchan todos bien. Vane, ¿se escucha bien? ¿Querés activar el micrófono para contarme? Bueno. ¿Quieren que empiece? ¿Empezamos entonces? Bueno, la idea es... ¿Se escucha bien? Bueno, empezamos entonces. Y después nos vamos bien. Hacer el ejercicio. ¿Hay alguien que... Y el de acá, para la calle. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si lo puede cancelar, mejor. Eso es. Bueno, chicos, bienvenidos. La idea de esto es un poco facilitar una capacitación del manejo del paciente traqueotomizado, con la idea de que tengamos mejor manejo para evitar complicaciones en el paciente y mejorar el flujograma de la atención clínica del paciente. En este momento tenemos 2 pacientes que fueron traqueotomizadas y bajadas al tercero cuando le dio negativo ya su etapa de coronavirus, y tenemos en el 5º piso, que es el área COVID, 3 pacientes más que cuando estén en su condición de negativizar bajarán al 3er piso. Por eso es importante tener armado, saber el manejo tanto médico como de enfermería y como de kinesio de estos pacientes, porque eso nos va a dar seguridad en el trabajo y también a evitar las posibles complicaciones que compete a una vía aérea artificial. Bueno, yo soy Leticia, soy una de las kinesiólogas del Servicio de Kinesiología del Castro. Vamos a empezar. Primero quiero darle como un pantallazo de la descripción anatómica de la tráquea. Es un conducto simétrico que está situado en la parte anterior e inferior del cuello, contiene cartílagos en forma de C, se extiende desde el borde de la 6ª vértebra cervical hasta la 5ª vértebra dorsal, y es un conducto que sigue va debajo de la laringe y termina en los bronquios principales o bronquios fuentes. Tiene dimensiones, tanto en longitud como en diámetro. Su longitud es de 12 centímetros en el hombre y 11 centímetros en la mujer, y el calibre del diámetro traqueal va a depender de la edad. ¿Sí? 6 milímetros en niños entre 1 a 4 años, 8 milímetros en niños de 4 a 8 años, de 13 a 15 milímetros en adolescentes, y de 16 a 18 milímetros en adultos. Tiene una constitución externa y una constitución interna la tráquea. Todo lo que es la túnica externa está compuesta de tejido fibroso, de músculo y de cartílago, ¿sí? El cartílago son los anillos cartilaginosos. Después hay una membrana fibroelástica que es la que envuelve y sostiene un cartílago entre sí, y después está la fibra muscular, que es el músculo traqueal propiamente dicho. Acá tenemos una fotito, ¿sí?, donde podemos ver la constitución interna de la tráquea, ¿sí?, donde tenemos una mucosa glandular tubular que tiene células mucíparas y células serosas, ¿sí? La tráquea tiene su propia mucosa, como todo el aparato respiratorio. Bien, acá tenemos también lo que es toda la túnica externa de la que yo les hablaba, el músculo traqueal propiamente dicho, y los anillos cartilaginosos, que son estos blancos que tenemos acá, serían los anillos cartilaginosos, ¿sí? Bien. Acá tenemos una fotito de frente de la tráquea, donde tenemos la laringe, donde está situada la epiglotis, y donde tenemos la tráquea y los bronquios fuentes. También tenemos un corte para que ustedes vean, anatómico, ¿sí?, post-mortem, de cómo sería una tráquea si la tuviéramos así para tocarla y para verla. Bien.
Bueno, ¿qué es una traqueotomía? La traqueotomía es la apertura quirúrgica entre el segundo y el cuarto anillo traqueal por debajo de las cuerdas vocales. Por eso el paciente no habla, ¿sí? Porque para que el paciente hable y las cuerdas vocales vibren, el flujo de aire tiene que venir por vía aérea superior. La tráquea, al ser una vía aérea artificial, va por debajo de las cuerdas vocales. ¿Cuándo está indicado una traqueotomía? La traqueotomía puede ser un procedimiento que sea definitivo o un procedimiento que sea transitorio. Puede ser un procedimiento que uno elija y que esté indicado para curar o para facilitar lo que es la ventilación en un paciente que tiene un CA de laringe, en un paciente que tiene un CA de tráquea, o un procedimiento que sea transitorio, como es en el caso de los pacientes que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Entonces las indicaciones son patologías obstructivas de la vía aérea superior, como epiglotitis, parálisis de las cuerdas vocales, tumores, algunos CA, estenosis subglóticas, malformaciones laringeas y malformaciones craneofaciales. Después tenemos la otra indicación de traqueotomía, que es aquella que es para prevenir el daño laringeo secundario a la intubación prolongada en ARM. ¿Sí? ¿Qué significa? Que habitualmente fuera de la época COVID y anteriormente a que tuviéramos la pandemia por coronavirus, el paciente que estaba ventilado más de 15 días en forma continua en la terapia adulto y no se resolvía la patología que lo llevó a ventilación mecánica, tenía indicación de realizarse una traqueotomía. Actualmente a los pacientes se los traqueotomiza un poquito más tarde de esos 15 días, alrededor de los 20, 22 días, porque la media del paciente ventilado en ARM con diagnóstico de COVID es de 20 días. Entonces se los espera unos días y si el paciente ese no mejora, tiene indicación de traqueotomía. Una de las ventajas de la traqueotomía es que disminuye el espacio muerto porque es más corta que el tubo endotraqueal y entonces es más fácil el winning o el destete del ARM. Bien. Bien, otra indicación que tiene la traqueotomía es facilitar la higiene bronquial a través de la aspiración de secreciones, ¿sí? También otra indicación es que protege la vía aérea del paciente en aquellos pacientes que tienen secuelas neurológicas, que no tenemos un estado de conciencia estable y que tienen estados de conciencia variables, en situaciones traumáticas de la vía aérea y en traumas de cráneo. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? Tenemos complicaciones tempranas y complicaciones tardías de la traqueotomía. Las tempranas son aquellas que aparecen inmediatamente en las primeras 24, 48 horas o inmediatamente realizada la traqueotomía que nos pueden aparecer en la sala, ¿sí? a las 2, 3 horas. Puede ser que la cánula no esté en vía aérea, sino que haga una falsa vía y quede colocada en tejido celular subcutáneo, o que el paciente esté muy inquieto y la cánula se desplace y quede en tejido celular subcutáneo. A eso se llama falsa vía, cuando sale de la vía aérea, cuando se desplaza de la vía aérea. Un desplazamiento accidental de la cánula, hemorragia, que el paciente empieza a sangrar cuando lo tienen ahí en el tercer piso por alguna lesión de los vasos subyacentes, neumotórax es una complicación temprana, enfisemas es otra complicación, y después tenemos las complicaciones tardías de la traqueotomía, estenosis traqueal, fístulas traqueoesofágicas, úlceras de la mucosa traqueal, obstrucción de la cánula, esto tiene que ver con la falta de humidificación de esa vía aérea artificial, porque como dijimos que va por debajo de las cuerdas vocales, bypassea todo lo que fisiológicamente es la humidificación de la vía aérea, que eso lo hace la nariz, que nos humidifica el 80% del aire inhalado, y al tener una vía aérea artificial tenemos que darle una humidificación externa. Infecciones, lesiones por decúbito, porque la cánula, si no tiene un buen cuidado, hace pared y se lesiona la mucosa traqueal, y lesión del nervio laríngeo. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de la traqueotomía? La ventaja principal es que tiene un acceso rápido a la vía aérea del paciente, ¿sí? Que disminuye el espacio muerto, disminuye el trabajo respiratorio, porque hay menor resistencia al tener una traqueotomía en un tubo endotraqueal. También da mayor confort y movilidad al paciente porque lo podemos sacar de la cama precozmente, porque es menos
es menos trabajoso todo lo que es la monitorización para sentarlo al borde de la cama, permite la fonación y la deglución, porque hay cánulas de traqueotomía con doble camisa que tienen una válvula de fonación que nos va a permitir cambiarla y que el paciente fone, y la deglución, y facilita la higiene de la vía aérea. Esas son las ventajas de la traqueotomía. ¿Voy muy rápido o no? ¿Me quieren escribir por chat, chicos? Si estamos bien hasta acá. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener para la vía aérea, los cuidados que nosotros le tenemos que brindar a ese paciente que está con vía aérea artificial? Bueno, controlar el manguito. El manguito CAF es ese globito que se ven al costado, que todos más o menos conocen. Ese manguito debe estar entre 20 milímetros de mercurio, que son más o menos 2 centímetros de aire, ¿sí? No debe superar los 20 milímetros porque si supera empieza a presionar las arterias traqueales y puede haber necrosis de esas arterias. El ajuste del cuello del paciente, la cinta que ajusta el cuello del paciente, ¿cuándo es que está muy ajustada o poco ajustada? El ingreso es el dedo meñique. Nosotros tenemos que poder colocar en el cuello del paciente el dedo meñique, y eso significa que tiene un buen ajuste con la cinta, ¿sí? Gasas estériles para evitar las úlceras por decúbito del plástico sobre el cuello del paciente, y una limpieza del ostoma a diario, por turno, ¿sí? Con solución fisiológica. Eso se limpia en barrido, como ustedes saben, ya saben limpiar heridas, es lo mismo, con solución fisiológica, se limpia todo periostoma en barrido, y ahí también podemos controlar si hay irritaciones, si la piel está roja, y si tiene secreciones de moco, de sangre o de pus. Esa es una forma de controlar esa herida abierta, ¿sí? Bien. Esto es lo mismo que ya más o menos le conté, que la presión de perfusión de los capilares traqueales es de 20 a 30, y que la presión del balón entre 20 y 25 también disminuye el riesgo de aspiración de lo que es saliva, o si el paciente tiene todavía no deglute, no está en condiciones de deglutir. La traqueotomía también protege la vía aérea de esa manera al estar el balón inflado y con la medida de insuflación requerida, ¿sí? Entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Bien, estos son los cuidados de la cánula, ¿sí? Acá tenemos, les puse unas fotitos, vienen unos dispositivos que nosotros no tenemos, pero bueno, en la primera fotito tenemos que tienen en forma de velcro las sujeciones, y con unos dispositivos tipo babero. Acá hay otra forma de colocar las gasitas, algunas las cortan en el medio, las ingresan por abajo, y sellan, ¿no es cierto?, para que no haga de cúbito el plástico, porque todo esto, toda esta tubuladura y el hago, hace palanca sobre la cánula, y la cánula se mueve dentro de la tráquea del paciente. Y acá tenemos también una cuadrilonga más larga, ¿sí?, protegiendo el decúbito de la cánula. Cualquiera de estas formas a nosotros nos sirve, cualquiera de las formas que ustedes utilicen, también puede hacer gas arriba y gas abajo, sin necesidad de cortarla, mientras nosotros protejamos la piel del paciente y evitemos que esto se lesione. Todas las formas que ustedes quieren implementar son correctas y son buenas. Y acá es donde nos debe ingresar el dedo meñique, que es la medida que tenemos que nosotros utilizar para ver si está bien sujeta la cánula, ¿sí? Bien. ¿Cómo se realiza la permeabilidad de la vía aérea? La permeabilidad de la vía aérea se realiza con la aspiración de secreciones, según necesidad. Esta aspiración, aunque sea un turno de enfermería, más kinesio, más la aspiración del médico clínico, va a permitir que no se tapice la cánula de secreciones, que no se empiece a llenar pericánula de secreciones adheridas, y que en un futuro obstruyan la cánula y por lo tanto obstruyan la respiración del paciente. Hay que tener en cuenta cuando uno realiza la aspiración, los datos clínicos del paciente. Controlar siempre frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación, la mecánica respiratoria que tiene ese paciente cuando empezamos el proceso de aspiración,
y por lo menos una vez al día hay que asegurarse de que la vía aérea esté permeable. O sea que por lo menos cada turno de enfermería debería realizar una aspiración para asegurarnos de que mi paciente tiene esa vía aérea permeable y que no voy a tener ningún imprevisto. Un dato importante es que no se debe escuchar la voz del paciente. Como dijimos al principio de esta charla, la cánula va por debajo de las cuerdas vocales, por eso las cuerdas vocales no vibran, y si escuchamos la voz del paciente significa que la cánula está obstruida y el aire estaría ingresando por vía aérea superior, por eso se escucha la voz. Eso no debe pasar, a no ser que nosotros estemos adiestrando al paciente para una próxima decanulación y hayamos tapado la cánula como una medida terapéutica o estemos midiendo si hay traspaso de aire hacia vía aérea superior. Pero habitualmente, en un paciente traqueotomizado, no se debe escuchar la voz del paciente. Bien, ¿cómo vamos a humidificar esta vía aérea artificial? Ya que dijimos que al bypassear fisiológicamente lo que es la nariz, el aire entra seco y frío. En nuestro hospital lo humidificamos con agua destilada y oxígeno según la indicación médica, ¿sí? Lo ideal para humidificar es tener el agua calentada, porque así es como se humidifica, pero no tenemos calentadores en el tercer piso, entonces utilizamos el agua con la FiO2 que el paciente requiera, ¿sí? La mínima FiO2, si el paciente no requiere apoyo de oxígeno, sería el 35% en el agua, y lo más importante es que cuando nosotros coloquemos el agua, veamos niebla, que lo pongamos al agua así en el aire y podamos ver que sale niebla. Eso sería la forma de asegurarnos que le está llegando humidificación a esa vía aérea. Otra forma que tenemos de humidificar esa vía aérea es con nebulizaciones con solución fisiológica, sola, o si el paciente requiere y está indicado alguna medicación, algún broncodilatador o algún antibiótico que se aerolice, si es el caso de ese paciente. Otra forma de humidificar la vía aérea, si nosotros tenemos tapones mucosos o si vemos que las secreciones son muy espesas, es la instilación. ¿Cuánto tengo que instilar? ¿Cuánto está permitido? ¿Cuánto dice la virografía? Hasta 3 centímetros en adulto y siempre con solución fisiológica estéril. No está indicada el agua destilada, ahora hay bastantes controversias, porque el agua destilada no se absorbe a nivel alveolar, y como nosotros estamos ingresando directamente a una vía aérea artificial, digamos, esa sería la controversia, y la solución fisiológica sí se absorbe a nivel alveolar. Aparte, la solución fisiológica lo que hace es desarmar el ADN del moco, entonces es mucolítica la solución fisiológica, y esto se ve fácilmente, por ejemplo, si ustedes lavan esos pañuelos de tela con solución fisiológica, fíjense que el moco se desarma y lo pueden sacar, y si ustedes lavan un pañuelo de tela que tiene secreciones con agua destilada, no lo van a poder hacer. La solución fisiológica es mucolítica, si lo que nosotros estamos buscando es movilizar las secreciones, tiene indicación la solución fisiológica, hasta 3 centímetros en pacientes con vía aérea artificial. Y otra forma de humidificar esa vía aérea artificial es con las famosas narices o humidificación pasiva. Que yo les puse unas fotitos, acá están las narices, ¿sí? Por si ustedes logran ver estos dispositivos en su unidad, lo que hace la nariz es estos filtros que están al costado, el aire que el paciente expira y vuelve a reinhalar, lo calienta y lo humidifica, ¿sí? Esto se llama HydroTouch T, ¿sí? Pero hay varias. Acá yo les puse otras fotitos, porque estos dispositivos sí por ahí los tenemos acá en el HOSPI, y acá hay otro tipo de narices como para que ustedes las vean y sepan que si el paciente tiene una de estas narices no tiene que ir el agua, y que esto funciona como una humidificación pasiva. Bien, ¿cómo es la técnica? Estamos acá. ¿Cómo es la técnica de la aspiración? La técnica de la aspiración en vía aérea artificial es estéril. Siempre tiene indicación de guantes estériles y maniobra mano limpia o mano sucia. A no ser que coloquemos un circuito de aspiración cerrado o trash care que evita que nosotros gastemos más material y aparte que manipulemos todo el tiempo esa sonda. Entonces por ahí colocar un trash care, si bien es un circuito abierto, en este momento no sería de bastante utilidad.
Bueno, antes de la aspiración tengo que controlar los signos clínicos del paciente, porque la aspiración tiene ciertas complicaciones también, que se las puse para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Mecánica respiratoria, frecuencia, saturación, auscultación. Siempre es una técnica estéril, con guantes estériles, con gasa por si tengo que limpiar la sonda de aspiración, con solución fisiológica por si tengo que instilar, ¿sí? Previo al procedimiento tengo que probar el circuito de aspiración siempre, porque últimamente con esta cantidad de pacientes que va en aumento, ha mermado bastante la presión central de aspiración y estamos teniendo por momentos caídas de la presión y dificultad para poder aspirar a nuestros pacientes. Entonces es importante que antes de ingresar en la vía aérea del paciente probemos siempre que el circuito esté funcionando y que tenga la presión correcta que tiene que tener. ¿Sí? Explicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar, si ese paciente está despierto, consciente y colaborador. La sonda de aspiración que nosotros utilicemos no debe superar la mitad del diámetro interno de la cánula. Esto es un dato porque nosotros acá en el hospital tenemos una sola medida de sonda de aspiración y tenemos cánulas 7, 8 y 9. Y la medida de sonda nos ingresa bien, digamos. Esto es por ahí, es más para pediatría, donde las cánulas cambian mucho el diámetro de acuerdo a la edad. El procedimiento de aspiración no tiene que tardar más de 10 segundos. ¿Qué significa? Que yo tengo que ingresar a la vía aérea del paciente, aspirar, salir de la vía aérea del paciente, y solamente tengo que tardar 10 segundos. Puedo contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 10 yo tengo que estar fuera de esa vía aérea. ¿Sí? También tengo que evaluar todas las reacciones que tenga el paciente durante el procedimiento, si el paciente me hace una bradicardia, si el paciente se pone taquicárdico, si el paciente se pone cianótico, y también puedo evaluar cómo es el color, el olor, y la cantidad de secreciones que tiene ese paciente. Este es un dato importante porque a veces uno evaluando el cambio en el color de las secreciones y en la cantidad de las secreciones, puede darse cuenta precozmente si ese paciente está haciendo una neumonía intrahospitalaria, si esos cambios requieren antibióticos, porque muchas veces esos cambios en las secreciones van acompañados de aumento de blancos, de cambios a nivel de requerimiento de más oxígeno del paciente, de que nos está hablando que el paciente se está infectando. Y algo importante es que cuando nosotros aspiramos, el cuello tiene que estar alineado. Esperen, ahí. Que cuando nosotros aspiramos, el cuello tiene que estar alineado. Hay que tratar de que el paciente no esté lateralizado o torcido, porque ¿qué implica eso? Implica que la cánula adentro se movió y nosotros podemos desplazarla, esa cánula, si palanqueamos con la sonda o intentamos aspirarlo. Siempre alinear la cabeza a la línea media para que no se ocluya la cánula. Bien, esto lo vimos, esto lo vimos. Esto es la aspiración en sí, ¿sí? Ingreso a la vía aérea del paciente. Esta, como es una fotito de un niño, tiene una almohadita acá en el cuello. Y esto es lo que yo hablaba de la alineación de la cabeza y de la alineación de la tráquea, ¿sí? Fíjense que cuando el mentón está alineado con el esternón del paciente, toda la vía aérea está alineada y ahí es más fácil realizar el procedimiento, ¿sí? Fíjense este detalle. Esto es importante porque por ahí el paciente está torcido, entonces por ahí hay que acomodar el paciente para aspirar, porque la aspiración también lleva sus complicaciones, y si se nos complica, es más fácil para proceder después en la reanimación, ¿sí? Entonces, ingreso sin aspirar a la vía aérea y salgo aspirando en círculo para ir limpiando todas las paredes de la cánula, ¿sí? Y acá tenemos cómo se presiona la válvula de aspiración intermitente. ¿Sí? ¿Qué necesito para la aspiración? Y qué es importante por ahí que tenga en la bandeja el paciente, en la cama, hacer una bandejita donde nosotros tengamos acceso fácil a ese material, ¿sí? Gasas, guantes estériles, sonda de aspiración, agua destilada para limpiar la guía de aspiración, y cánulas de repuesto. Siempre es importante que si yo tengo un paciente con vía aérea artificial, tenga en la mano una cánula de repuesto. ¿Por qué? Porque si se ocluye, si se tapiza de secreciones esa cánula y se tapa,
es un procedimiento de urgencia. Y entonces, en un sector nuevo, ¿no es cierto?, donde nos tenemos que empezar a nutrir de cánulas de traqueotomía, si uno empieza a buscar una cánula en otro piso, o digamos, o se tarda mucho en recambiar la cánula, puede ser fatal para el paciente. ¿Cuál cánula elijo? ¿Siempre elijo una cánula del mismo tamaño o un menor tamaño de repuesto, ¿sí? Para dejar en la habitación del paciente? Eso es importante. Y también es importante que en la habitación tengamos un ambú a mano, o en el carro de paro, un ambú a mano, y con máscara, porque si se nos desplaza la cánula, le vamos a necesitar una máscara, porque vamos a tener que ambucear por la vía aérea superior, y con guía para colocarlo al oxígeno, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la aspiración? Las complicaciones de la aspiración, una de las que uno puede ver en forma inmediata es el aumento de la PIC, de la presión intracraneal, ¿sí? Porque con la aspiración yo provoco la tos es un procedimiento que provoca Valsalva, y el Valsalva aumenta todas las presiones, tanto la intracraneal como la presión arterial. Infecciones, si yo no utilizo material estéril o un trachea, voy a provocar infecciones en mi paciente, sobre todo si el paciente está hospitalizado. Los pacientes en domicilio se pueden atender con guantes limpios y con maniobra de aspiración limpia, pero hospitalizados el paciente tiene que ser una maniobra estéril. Hipohipertensión puede ser otra complicación, hipoxemia claramente, porque estamos tapando la vía aérea donde el paciente está respirando. Traumas en vía aérea, esto es cuando nosotros ingresamos en la traqueotomía más allá de lo que deberíamos hacer con la sonda. Entonces empieza a sangrar la vía aérea de forma traumática porque ingresamos más adentro de lo que deberíamos. Y lo que hacemos es lesionar la mucosa traqueal. Paro cardíaco y paro respiratorio son otras de las complicaciones que tiene la aspiración. Por eso es importante tener el ambú, tener una cánula de repuesto a mano, ¿sí? Porque estas son complicaciones que por ahí uno no la tiene en cuenta cuando aspira, pero existen. Bien. Después vamos a hablar de cuándo mi paciente está en condiciones de decanular. Ustedes han tenido ahí dos pacientes, una que la decanulamos estos días atrás, pero hizo una complicación y la tuvimos que recanular de nuevo, pero esto es como para que todos sepamos. Los criterios de canulación es principalmente la tos efectiva. El paciente al sacar la cánula de traqueotomía debe llevar sus secreciones a la garganta y ahí las va a poder deglutir o sacar de la vía aérea según sus posibilidades. Otra cosa a tener en cuenta es que el paciente tenga poca cantidad de secreciones. Significa que cuando nosotros nos encontramos, les preguntamos a ustedes si lo tuvieron que aspirar muchas veces en su turno, si el turno anterior el paciente requirió mucha permeabilidad de vía aérea, o bien en mejoría la cantidad de secreciones, ¿sí? El GLASMO es estable. Significa que el estado de conciencia tiene que estar estable para que yo me proponga decanular al paciente. Ese paciente tiene que estar consciente porque yo necesito que el paciente tosa y defienda su vía aérea. Entonces es importante tener en cuenta lo que es el GLASMO. Y después puede o no puede estar presente la deglución porque ya es otra función. Nosotros podemos decanular y que el paciente quede con sonda nasogástrica de alimentación, o con botón, ¿sí? O con botón gástrico según la indicación. Entonces, puede o no estar presente la deglución. Para esto la deglución se evalúa con un blue test. Un blue test es que le damos al paciente para beber agua teñida de azul, les avisamos a ustedes chicos, le hice un blue test, y la idea es estar comunicados, todo el equipo de salud, de que si aspiramos azul de metileno, significa que el paciente parte de esa agua que yo le di para tomar, se nos fue a la vía aérea, ¿sí? Si nosotros tenemos dudas, o es un paciente que tuvo algún antecedente de algún CA laringio, o tuvo varias intubaciones traumáticas en la terapia y tenemos ese antecedente, podemos pedir una videodeglución, o también podemos evaluar la deglución con la técnica de la jeringa. Esta técnica se realiza con el paciente bien sentado, con el manguito inflado, se le da a tomar primero 3 centímetros de agua, se lo espera a ver si el paciente tose, se le da luego 5 centímetros, y luego se le da 10 centímetros. Y eso nos va a dar, si el paciente nos va a dar una
una maniobra positiva o negativa. Si el paciente se aspira, va a dar positivo porque el paciente va a toser inmediatamente, y eso va a significar que parte de esa agua pasó a la vía aérea. Y si nos da negativa, significa que el paciente no se aspira y no tose durante esa prueba. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es recambio de cánula. Cuando el paciente está indicado un recambio de cánula, y qué debo yo tener para ese recambio de cánula, ¿sí? Cuando yo recambio una cánula o saco una cánula de traqueotomía o la retiro definitivamente porque mi paciente está en condiciones de estar sin cánula, sin vía aérea artificial, tengo que tener el carro de paro a mano, saturómetro de pulso, tengo que poder controlar los signos vitales de mi paciente en todo el procedimiento, ya sea en la decanulación o en el recambio de cánula. Un ambú, una fuente de oxígeno, tengo que tener tubos endotraqueales por si yo tengo que intubar por vía aérea alta, ¿sí? Y tengo que tener cánulas de traqueotomía del mismo tamaño en la mesa al lado del paciente. Primero, para recambiar la cánula, tengo que tener el paciente en posición adecuada a su vía aérea. Paciente de cúbito supino con extensión de cuello. Si yo tengo un paciente muy obeso con un cuello corto, puedo poner una almohadita o una sábana doblada intraescapular para que el cuello del paciente me quede en extensión y yo tenga una facilidad de ingresar en esa vía aérea. ¿Sí? Bien. Se aconseja para un recambio de cánula utilizar una guía para asegurar la vía aérea y evitar falsa vía. ¿Qué significa? Que yo puedo cortar una sonda de aspiración y utilizarla de guía, retirar la cánula vieja y recanular al paciente, ¿sí? Con una cánula nueva. Bien. ¿Cuándo tiene indicación el recambio de cánula? El recambio de cánula tiene indicación cuando yo tengo obstrucción de la cánula. Cuando yo llego a la guardia, tomo la guardia y mi paciente habla. Si mi paciente habla, si yo cuando lo voy a aspirar no puedo ingresar a la vía aérea, eso tiene indicación de recambio de cánula, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Otra forma de recambiar la cánula es cuando tengo una decanulación accidental, cuando accidentalmente, no sé, mi paciente se excitó, se sentó y se decanuló en forma accidental. Ahí también tiene indicación de recanulación nuevamente. Otro cambio de cánula es cuando el manguito ese que tiene que estar inflado, que yo tengo que controlar, que esté entre 20 y 30, está desinflado. Yo lo inflo y se vuelve a desinflar. Eso me habla de que el tapón, el neumotaponamiento que tiene adentro la cánula, está pinchado el manguito. Eso también tiene indicación de recambio de cánula, ¿sí? Y otro recambio de cánula es cuando yo al paciente le quiero dar una nueva función y le quiero colocar una cánula de fonación. Las cánulas de fonación tienen doble camisa, significa que son como doble cánula, una que es la que queda dentro del paciente y una más pequeña que es la que va dentro de esa cánula. ¿Sí? Por eso se llama de doble camisa. En este momento no tenemos ninguno con cánula de fonación para que ustedes la puedan ver, pero si yo llego a conseguir algunas, se las voy a dejar para que ustedes vean de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien. Los materiales para la recanulación es un procedimiento estéril, siempre se recomienda que sean 2 operadores los que están para recanular al paciente. Siempre se prueba la cánula que le voy a recolocar al paciente, que el manguito funcione. Entonces la cánula con guantes estériles se le infla el manguito, se desinfla el manguito, y ahí es la prueba de que la cánula está apta para recolocársela a nuestro paciente. Guantes estériles y materiales de bioseguridad como son las antiparras y los camisolines. Recuerden que es una vía aérea artificial, el paciente va a toser, va a haber aerosolización de secreciones, entonces es importante tener el EPP y la bioseguridad claro. Ustedes cada vez que vayan a realizar un procedimiento con manejo de secreciones, deben colocarse antiparras, deben colocarse camisolín y deben colocarse barbijo, ¿sí? Proteger todas las zonas de contacto posible siempre, más allá de que estemos en época COVID. Cada vez que yo realizo una aspiración, sea un paciente positivo o un paciente negativo, tengo que usar barbijos y antiparras y camisolín.
porque vamos a estar expuestos a las secreciones del paciente, ¿de acuerdo? Guía estéril, que es con la que nosotros vamos a utilizar para recanular, gasas, sonda de aspiración y el circuito de aspiración listo y funcionante. Esto de probar el circuito lo vuelvo a recalcar porque estamos teniendo fallas en la presión de aspiración en los distintos pisos del hospital por la gran demanda que tenemos en este momento. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Les puse esta fotito porque se entiende que trabajar en equipo y en un hospital es entre todos, que si entre todos podemos aportar nuestro granito de arena, al paciente le va bien, el paciente sale exitoso, el paciente tiene menos complicaciones, la pasa mejor, nosotros también la pasamos mejor, evitamos las urgencias, y bueno, sepan que pueden contar con los kinesiólogos para todas las dudas que ustedes tengan. Estamos a su disposición para repetir esta charla, para si ustedes tienen alguna duda poderlo hacer abiertamente. Mejorar la comunicación en el equipo de salud favorece un montón de cosas, evita complicaciones al paciente y también nos hace ser un equipo de salud fuerte, tener camaradería entre nosotros, respetarnos. Sepan que el manejo de traqueotomía es una incumbencia compartida con todo el equipo, no es solo algo de enfermería, no es de enfermería solo, es de médicos, es de kinesiólogos, es de enfermeros, y estamos para ayudarlos. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, quieren habilitar los micrófonos, me quieren contar algo que no haya quedado claro. ¿Quedó claro todo o me quieren preguntar por chat? ¿Les gustó? No sé, lo que ustedes me quieran decir, suma. ¿No tienen ninguna duda? ¿No quieren activar los micrófonos?